Buenos días a todos, bienvenidos al seminario online Linfoma cutáneo de células T, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, más conocida como la SEMO. Mi nombre es Marisol Díaz y voy a ser la encargada de moderar esta sesión. Este seminario se encuentra marcado dentro de la campaña Imaginando el Futuro, con la que desde AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, queremos resolver las dudas de pacientes y familiares para que puedan afrontar el proceso de la enfermedad de una forma mucho más consciente y segura. Para ello, hoy contamos con la presencia del doctor Pablo Ortiz Romero, jefe de Servicio de Dermatología en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y catedrático en Dermatología de la Universidad Complutense de Madrid. Recuerden que el ponente dispondrá de aproximadamente 30 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Sin más dilación, doy paso al doctor Ortiz Romero. Bueno, lo primero que quiero es daros las gracias por la oportunidad de hablar en este foro y hablar un poco la situación para pacientes, ¿no? Eh, no tengo, bueno, no sé si los que están presentes pueden preguntar directamente, pero no tengo ningún problema en que alguien me corte, me pida alguna aclaración, vuelvo hacia atrás, lo explico y vuelvo hacia adelante, ¿no? Entonces voy a intentar adaptar todo, claro, al lenguaje de pacientes, ¿no? Como la mayoría de los que están conectados probablemente o tienen o son pacientes o familiares de alguien que ha tenido linfoma, en este caso los linfomas de la piel son un poco diferentes de los linfomas sistémicos. Los llamamos linfomas cutáneos aquellos que se manifiestan inicialmente en la piel. En algunos casos no sabemos dónde han empezado, pero la clínica empieza en la piel. Algo que es importante tener en cuenta es que los nombres de los linfomas a veces pueden tener el mismo nombre en la piel y en el ganglio, pero es una enfermedad diferente y el tratamiento es diferente. Tenemos que tenerlo en cuenta porque si tratamos un linfoma de piel igual que un linfoma sistémico, un linfoma de ganglio, aunque se llamen igual, probablemente estaremos haciendo tratamientos inadecuados, ¿no? Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de un linfoma de piel, tenemos que hacer un estudio de extensión para confirmar que no tiene nada de fuera, porque si tiene algo fuera de la piel, probablemente no es un linfoma sistémico. Y en la piel, además, tenemos linfomas que vienen de ganglios o otros sitios, y entonces son sistémicos o que a la vez están en ganglio y en la piel, y entonces no sabemos de dónde es, ¿no? Bueno, la lista de linfomas cutáneos es muy larga. Hoy vamos a ver solo los casos, algunos casos de linfomas cutáneos de células T y en realidad los más frecuentes. Con diferencia, el más frecuente de los linfomas de células T de la piel es uno que se conoce como micosis fungoide. Es un nombre antiguo y es porque lo describió un francés y él decía que las lesiones que veía en la piel de sus pacientes le recordaban a los champiñones, le recordaban a los hongos. Y luego vamos a ver alguna imagen que justifica esta definición, ¿no? Este se define como un linfoma de células T, que ya sabéis que hay distintos tipos de linfocitos. A grandes rasgos están los linfocitos T y los linfocitos B. Pues en este caso es un tipo de linfocitos T y que cuando los miras al microscopio, luego vamos a ver alguna imagen, son cerebriformes, recuerdan a un cerebro y que les gusta la epidermis, ¿no? Inicialmente se manifiesta en piel y para considerar micosis fungoide tiene que llevar una evolución típica que tiene que ser en mancha, placa y tumor. Luego lo vamos a ver para entenderlo bien. Y tardíamente, algunos casos, felizmente una minoría, dejan la piel y pueden afectar ganglios y vísceras y poner en aprietos la vida del paciente, ¿no? Supone casi la mitad de todos los linfomas cutáneos. La incidencia parece que está aumentando y, sin embargo, la mortalidad parece que está disminuyendo. Un poco más frecuente en hombres que en mujeres. La edad media de diagnóstico entre 40 y 50 años, aunque tenemos casos de niños y casos que el diagnóstico está por encima de 80, ¿no? Comentaba antes que tiene fase de mancha, placa y tumor. Pues en la fase de mancha, lo que nosotros los dermatólogos llamamos mancha es algo que tú ves en la piel, pero pasas los dedos con los ojos cerrados y eres incapaz de saber dónde empieza la piel enferma y dónde empieza la piel sana, ¿no? Es una enfermedad que en esta fase es tremendamente difícil de diagnosticar. De hecho, clásicamente se hablaba de que había un retraso de hasta 6 años y 6 biopsias de piel para diagnosticar una micosis fungoide. Y es
Difícil de diagnosticar porque lo habitual es que recuerde a los eczemas que son súper frecuentes en la piel, ¿no? Y además simula, se disfraza de otras enfermedades. Entonces, lo típico es una lesión que es una mancha, como decía antes, tocas aquí y tocas aquí, no notas ninguna diferencia, pero a diferencia de los eczemas típicos, tiene tendencia a localizar, a tener un borde muy neto. Los eczemas normalmente entre la piel enferma y la piel sana, el borde es difuso. En este caso, el borde es muy neto. Se podría dibujar con un boli, ¿no? Y además otra cosa que es bastante típica y es que hace como islas de piel sana rodeadas de piel enferma. Entonces, a un clínico que sepa algo de esto, se le encienden bastantes alarmas. Cuando ve un eczema, algo que parece un eczema, pero tiene un borde neto y hace islas de piel sana, hay que encender una alarma, ¿no? Las lesiones pueden tener o no descamación y pueden picar o no. A veces pican muchísimo y es lo que hace el paciente, que el paciente venga a consultar, ¿no? A lo largo de los años la enfermedad se va extendiendo, a veces somos capaces de tocar estas escamas, pero no notamos la diferencia de tacto entre esta piel que es sana y esta piel enferma. Se va extendiendo, se va haciendo cada vez más extensa. Tiene mucha tendencia a localizarse en zonas donde nunca da el sol. Es una zona que nosotros tenemos que ir a buscar típicamente, zonas debajo del bañador, y puede extenderse cada vez más. A veces pica muchísimo, a veces el paciente no nota que tiene nada. ¿Vale? Y puede llegar a cubrir una gran parte de la superficie corporal. En un momento determinado, estas lesiones que hasta ahora no tocábamos, somos capaces de, dando un pellizquito fino, con la punta de los dedos, somos capaces de notar la diferencia entre esta zona y esta. Y es que está iniciando la fase de placa, pero sigue siendo característico que aparezcan zonas de borde neto, islas de piel sana rodeadas de piel enferma y zonas en la zona de las nalgas, en la zona que está debajo del bañador, donde apenas da el sol en todo el año, ¿no? Y de nuevo, estas placas pueden extenderse por toda la superficie corporal. Con mucha frecuencia los pacientes tienen a la vez manchas y placas y pueden llegar a tener pues unas zonas muy, muy extendidas de la superficie de la piel, ¿no? Y como siempre, islas de piel sana, borde neto, islas de piel sana rodeadas de piel enferma. Y hay pacientes que llegan a tener pues casi toda su piel afectada, ¿no? Con placas que lo ocupan todo, ¿no? Más o menos uno de cada 4 pacientes a lo largo de muchos años acaba teniendo lesiones tumorales. Y es que sobre piel previamente sana o sobre piel enferma aparecen lesiones que son cada vez más gordas y más profundas, que es lo que conocemos como tumores, ¿vale? Que a veces pueden ser tremendos, tienen mucha tendencia a ulcerarse y sois capaces de entender que esto altera muchísimo la calidad de vida de los pacientes, porque estas lesiones pues sangran, duelen, a veces se sobreinfectan y champús. Hemos visto algunos casos tremendos que ha habido moscas que han puesto sus huevos aquí y aparecen larvas, una situación pues bastante impactante para nosotros que estamos acostumbrados a verlo, pero de luego para la persona y los familiares es una situación horrorosa. Y bueno, pues los tumores pueden ser enormes y pueden ser devastadores, como esto que podéis ver aquí, ¿no? Felizmente son pocos los pacientes que llegan a ese nivel. Hay algunos pacientes que a lo largo de su evolución en mancha y placa y tumor de repente se ponen rojos de arriba abajo. Ocurre lo que denominamos como eritrodermia, que se define como afectación de la piel de al menos el 80% de la superficie corporal. Es un enrojecimiento de arriba abajo que también puede poner en serios aprietos al paciente, ¿no? La afectación de las mucosas en la boca o en otras mucosas genitales es rara. Es posible, pero rara, ¿no? Comentaba al principio que esta enfermedad empecé a la piel, pero a lo largo de los años puede salir de la piel y afectar a los ganglios. La mitad de los pacientes acaban teniendo ganglios a lo largo de su evolución. Felizmente, no todos los casos los ganglios son específicos del linfoma. Hay muchos casos en los cuales los ganglios aumentan de tamaño simplemente porque desde esta piel que está abierta están entrando continuamente microbios. Esos microbios, lógicamente, llegan a los ganglios y los ganglios forman parte de la defensa del cuerpo. Y eso hace que los ganglios aumenten de tamaño, pero no son ganglios específicos del linfoma, ¿no? Cuando los ganglios sí que están afectados específicamente por el linfoma, la situación es un poco peor porque significa un estadio más avanzado, ¿no?
Las vísceras potencialmente también pueden afectarse, pero es muy, muy, muy raro demostrarlo en la clínica. Lo normal es que veamos pacientes que no teníamos ningún dato de que tuviera afectación ni de pulmón ni de nada y pues fallecen por una infección o por la enfermedad o por lo que sea, se les hace la autopsia y con mucha frecuencia muchas de las vísceras están afectadas, pero no afectan la función del órgano casi nunca, ¿no? Casi nunca los dermatólogos pedimos estudio de médula ósea. Es un estudio que para otros linfomas y para leucemias es prácticamente obligatorio, pero en la micosis fungoide la médula ósea nos da poquísima información, ¿no? Aunque si hacemos estudios muy finos, con estudios de biología molecular, estudios genéticos, somos capaces de demostrar que desde fases muy iniciales de la enfermedad está ya diseminada por todo el cuerpo. Pero esto es lógico porque son linfocitos T y los linfocitos T, su trabajo natural es estar en la piel, están pendientes de microbios o de virus que estén entrando por ahí. Están en la piel, salen a la sangre o a los vasos linfáticos, van a los ganglios, dan una vuelta por la sangre, están un rato en el hígado, vuelven a la piel. Entonces esas células hacen parte de su vida normal y están haciendo trabajo, ¿no? Os comentaba hace unos minutos que engaña mucho y es que esto, si no tienes el ojo adiestrado, no piensas en una micosis fungoide. Ni eso tampoco. Hay una serie de enfermedades una muy típica que conocemos los dermatólogos, se llama líquen plano y esto parece líquen plano. O lesiones con pus, que pensaríamos más en una infección que en otra cosa, a veces una reacción a medicamentos y también es una micosis fungoide. O lesiones hiperpigmentadas, como vemos aquí, o lesiones hipopigmentadas, o incluso hemos visto micosis fungoide con piel sana. Ahí el primer caso que se describió fue en Cataluña, fue un caso en el que una mujer tenía un picor horroroso y los dermatólogos de allí ya no sabían qué hacer con ella y le hicieron una biopsia, yo creo que para que se callara, para confirmar que no había nada. Bueno, pues apareció una micosis fungoide, trataron la micosis fungoide y la paciente mejoró de sus picores. Y era piel rigurosamente sana, ¿no? En todos los tumores intentamos dar una especie de pronóstico al paciente y para eso solemos hacer una especie de estadiaje, una especie de estadificación. Muchos pacientes me preguntan, ¿este estadio es malo o bueno? Bueno, en la micosis fungoide hay estadios desde el 1 al 4. 1A y 1B son lesiones solo en mancha y placa que afectan a menos o más del 10% de la superficie corporal. Un 1% es la palma de la mano con dedos. Entonces, si sumas palmas con dedos, ya puedes más o menos estimar si tienes menos o más del 10% de superficie corporal. El 2A son manchas o placas, sea lo que sea, ganglios que se tocan, pero los biopsias y no hay linfoma. El estadio 2B son tumores, el estadio 3 es la electrodermia que os comenté antes y el estadio 4 es afectación en sangre como una leucemia en ganglios o en vísceras. Son los estadios 4. Cuanto más estadiaje, peor pronóstico. Importante, muy importante, pacientes que tienen menos del 10% de superficie corporal, esos pacientes no tienen impacto en supervivencia, tienen una esperanza de vida similar a la población general. A partir de aquí ya la supervivencia sí que empeora, pero estadios 1A, 1B, 2A, estos son pacientes que están vivos 35 años después, ¿vale? O sea, eso es lo que le llamamos MF precoz. La mayoría de estos pacientes no van a evolucionar a una MF avanzada, que las MFs avanzadas ya son los estadios 2B, 3, 4, ahí ya sí que la supervivencia se va a cortar. Pero esta paciente no es la misma esperanza de vida que la población general. Aquí ya es un poco menos que la población general, pero las evoluciones son larguísimas, un montón de décadas después, ¿no? Cuando nosotros hacemos el diagnóstico tenemos que basarnos siempre en varios pilares. Uno es la clínica, otro es la anatomía patológica, que hay algunos datos que cuando el patólogo lo ve nos dice esto es una micosis fungoide seguro. Que una de las cosas que ocurre siempre es que tiene que haber una correlación entre lo que es la clínica y lo que ve el patólogo. Entonces, esto que veis aquí, estas células de ahí son las malas, que están ahí metidas en la epidermis. Os decía que es una enfermedad epidermotropa. Pues esta es la piel cortada, esto es la epidermis y esta es la capa más superficial de la piel. Y esto es la dermis, que es la capa intermedia de la piel. Y por debajo está la grasa. Pues se llaman epidermotrópicas porque le gusta la epidermis, viven en la epidermis. Entonces, esto probablemente es una lesión en mancha placa, que empieces ya a poderla tocar. En la fase más avanzada aparecen tumores. Estas son unas células que están dentro de la piel, pero ya más profundamente. Entonces, esas lesiones ya eres capaz de tocarlas, son lesiones
mucho más sobrelevadas, ¿no? El tercer pilar es lo que llamamos de inmunohistoquímica y es que tenemos una serie de marcadores que nos sirven para teñir las células y para saber si estas células son típicas de la micosis fungoide. Cada linfoma tiene unas características de tinción con unos marcadores determinados, ¿no? Y, como decía, les gusta la epidermis. Esta también es epidermis, esta es la dermis y están las células ahí justo metidas en la base de la epidermis, ¿no? Y el último pilar, clínica, histología, biopsia, inmunohistoquímica, y el último pilar, estudios moleculares. Y lo que se demuestra con eso es que las células de la micosis fungoide son clonales, son todas derivadas de una célula madre inicial que se transformó, hizo una transformación maligna y a partir de ahí se ha diseminado, ¿no? Además de afectar a la piel y a los ganglios, puede afectar también a la sangre. Y las células de la micosis fungoide, cuando están en sangre, se conocen también como células de Sézary y el conjunto se llama de sesaremia. Y dependiendo del nivel que haya, B0, B1, B2, hay más de 1000 células, es B2, y eso ya se considera una variante leucémica o una afectación leucémica de la enfermedad que también empeora el pronóstico. Muchos pacientes me preguntan por qué viene lo de la micosis fungoide. Bueno, en realidad sabemos cosas, pero sigue habiendo un montón de cosas que nos quedan por saber. Muchos pacientes me preguntan, ¿esto es hereditario? Bueno, la respuesta es no. Tan solo se han descrito un par de familias en Israel que tienen más de un caso en la familia, pero en principio la respuesta, en el resto del mundo no hay casos. Así que la respuesta es no. En el sudoeste de Francia se ha visto que muchos pacientes tienen relación o bien con pesticidas de agricultura o bien con la industria de pintura. Esa asociación solo se ha encontrado en el sudoeste de Francia, no en otros países. Algunos gérmenes parece que serían capaces de activar los linfocitos T y facilitar que se haga transformación maligna. Hemos visto cambios de la inmunidad de las fases iniciales a las fases tardías, una inmunidad que es mucho menos eficiente para matar gérmenes, ¿no? Y en unos estudios que los primeros los descubrimos aquí en el Hospital 12 de Octubre y lo patentamos, descubrimos que hay una serie de mutaciones que son características de esta enfermedad, no aparecen en todos los casos, pero son características. Y lo curioso es que la mayoría de estas mutaciones, la causa de estas mutaciones es el sol. Y nos sorprendía porque, claro, el sol o los rayos UVA los utilizamos con frecuencia como tratamiento, sin embargo, parece ser la causa de un cierto número de casos. Pero esto es lógico, son linfocitos, células T, linfocitos T que están en la epidermis y que están sometidos a la radiación solar. Y el sol puede atacar a uno de esos linfocitos, produce una mutación y el linfocito se puede empezar a comportar como un linfocito maligno. ¿Y cómo lo tratamos? Pues depende de la situación del paciente. Cuando el paciente está con lesiones en mancha y placas, utilizamos lo que se conocen como tratamientos dirigidos a la piel. Utilizamos muchísimo los corticoides tópicos de alta potencia. Recientemente en un trabajo que hemos publicado nosotros, estos son fármacos que son inhibidores de calcineurina, que son pimecrolimus o tacrolimus, que no voy a comentar nombres comerciales. La mostaza nitrogenada tópica está llegando y espero que la tengamos disponible. Está aprobada ya para la Agencia Europea del Medicamento, espero que la tengamos disponible en breve. Los rayos ultravioleta, bien ultravioleta B o ultravioleta A, son útiles y cuando en época de verano, ahora por ejemplo, nosotros cerramos nuestras máquinas de ultravioleta y mandamos a las pacientes a tomar el sol a la piscina o a la playa, porque hacen exactamente igual. Estos tratamientos hacen exactamente igual que el sol. Y a veces podemos utilizar incluso radioterapia. Y cuando esto no es suficiente, o bien cambiamos o bien asociamos otros fármacos, como puede ser interferón, que es un fármaco pinchado, bexaroteno, que es un derivado de la vitamina A, anticuerpos monoclonales y algunas formas de quimioterapia. Entonces, eso, dependiendo de cómo esté el paciente, pues vamos cambiando. Y como son pacientes que normalmente tienen un periodo de vida muy, muy largo, pues acaban haciendo muchos de estos tratamientos a lo largo de su vida. Acaban haciéndolo. Junto a la micosis fungoide clásica, hay algunas variantes de micosis fungoide que se han aislado de la micosis de la MF clásica porque tienen un pronóstico diferente. Una de ellas la más frecuente es la MF foliculotropa, que supone el 5% de todos los linfomas cutáneos y que a diferencia de la micosis fungoide, estas son placas
Y en el interior de las placas, como veis, hay como granitos, ¿veis? Granitos. Esos granitos lo que están indicando es que las células malas, además de gustarle la piel, les gustan los pelos. Al estar atacando al pelo, el pelo, la zona del folículo se sobreeleva y produce estos granitos, ¿no? Veis una placa igual que la del micosifungoide, borde neto, pero dentro hay como granitos, ¿no? Y puede afectar a la raíz del pelo y puede destruir los pelos. En este caso afectaba a la ceja y este paciente se queda sin cejas. A veces la destrucción es definitiva, produce eh, como fibrosis, cicatriz de la raíz del pelo y no permite que el pelo vuelva a crecer nunca más. Segundo pilar, la histología. Esto es visto al microscopio. Esta es la epidermis, la capa más superficial de la piel, y esto es un pelo. Y todo esto son las células malas que están atacando al pelo y que veis ahí que están en las zonas blancas porque se deposita una sustancia dentro del pelo que puede acabar destruyéndolo, ¿no? El tercer pilar, la inmunohistoquímica, igual que la micosifungoide clásica. El cuarto pilar, el estudio genético, igual que la micosifungoide clásica. Y esta enfermedad se independizó porque el pronóstico es peor, con una supervivencia incluso con lesiones escasas en la piel, que está a 5 años está alrededor del 70%, así que peor pronóstico. Y luego me gustaría comentar también otra enfermedad que es la segunda en frecuencia de todos los linfomas cutáneos, que en realidad es un espectro, una especie de abanico que va desde una forma más agresiva, que es lo que es muy largo de decir, linfoma anaplásico de células grandes, CD30 positivo, primario cutáneo, en un extremo, y en otro extremo está la papulosis linfomatoide. Este linfoma CD30 positivo, que lo vamos a llamar así para que no, va a ser más corto, supone el 8% de todos los linfomas de piel. Se define como un linfoma primario cutáneo, que las células tienen que ser grandes, tienen que tener un marcador que es CD30, que es uno de los marcadores de tinción que es fantástico porque nos sirve. Ahora hay un tratamiento dirigido contra este CD30, que es una diana terapéutica, y además no puede tener micosis fungoide en otro sitio, ¿no? Y no puede tener linfoma CD30 en los ganglios, porque en ese caso sería un linfoma sistémico que ha llegado a la piel, ¿no? La clínica no tiene la evolución típica de esta mancha de placa y tumor. Lo habitual es que aparezcan lesiones como lesiones tumorales o tuberosas, que casi siempre son únicas o agrupadas en una sola región. Curiosamente, 1 de cada 4 casos, esos tumores se quitan solos, aunque luego pueden volver a salir. De hecho, lo habitual es que puedan volver a salir. Y hasta un 10% de los casos afecta a los ganglios, lo cual indica peor pronóstico. A pesar de eso, es un pronóstico bueno, 90% de supervivencia a los 5 años. Es un linfoma muy, muy poco agresivo. Y las lesiones pueden ser tremendamente llamativas, como la lesión ahí ulcerada, una lesión tumoral, una gran placa también ulcerada muy, muy profunda, que también es una lesión tumoral, o esta de aquí, que tiene como más de 20 centímetros ahí en la zona lumbar. La histología es característica. Esta es la tinción típica de que es el CD30, que como os comentaba antes sirve como diana terapéutica. Tiene reordenamiento clonal, se te demuestra clonalidad, igual que en la gran mayoría de los procesos malignos. Y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con el otro extremo del espectro, que es con la papulosis linfomatoide. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues si es pequeño y puedes, extirpación. Muchos de nuestros pacientes, el mismo día que vienen, hacemos el diagnóstico y ese día se lo quitamos y se va a casa ya sin linfoma. Si es un poco más grande, como puede ser esta lesión que veis aquí, que es enorme, esto no se puede extirpar. Entonces, en ese caso lo mandamos a radioterapia. Y últimamente tenemos disponible también este fármaco, que es el brentuximab vedotin, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD30, que es la diana terapéutica, ¿no? En el otro extremo del espectro está la papulosis linfomatoide, que es un poco más frecuente, 12% de todos los linfomas cutáneos, y que curiosamente es una enfermedad que aparece en brotes, lesiones pequeñas, pápulas, lo que nosotros conocemos como pápulas, ahora las veréis, que aparecen de manera recurrente, que se curan solas. Y sin embargo, el aspecto típico de estas lesiones que se curan solas es de alta malignidad. Es una cosa que los patólogos nos dicen, esto es una cosa muy, muy mala. Y tú estás viendo el paciente que son lesiones pequeñitas que le aparecen y le desaparecen, ¿no? Las lesiones pueden ser pápulas solas, con piel lisa o con costra o con escama. Se ulceran con cierta frecuencia, típicamente son diseminadas. La biopsia dice que es malignidad, que es muy maligna, y sin embargo la evolución clínica es benigna a lo largo de décadas también, ¿no? También un poco más frecuente en varones, la edad media de aparición entre 30 y 40 años. Y las lesiones son estas que veis aquí, ¿vale? Son lesiones pequeñitas que aparentemente llaman un poco la atención, a veces lisas, a veces con descamación, a veces con costra,
Pero tú mandas esto al patólogo y el patólogo te dice que es malo, que es muy malo. Y sin embargo, tú estás viendo que estas lesiones se curan solas. En 3, 4 semanas se curan solas. Y a veces, con mucha frecuencia, sobre todo cuando hay costras, dejan cicatriz. Lo importante de esto es que hay que decirle al patólogo que las lesiones se curan solas, porque si no se lo dices, el patólogo te va a decir que es un linfoma de alto grado y tú, si no conoces la enfermedad, lo manejas como un linfoma de alto grado, con quimioterapia y lo que sea, y lo único que necesitan estos pacientes es o bien rayos UVA o bien metotrexato de dosis muy bajita, que es lo que solemos darle a estos pacientes, y no poliquimioterapia que le darías en el caso de que fuera un linfoma de alto grado. Supervivencia, buenísima, 100% de los pacientes vivos de a los 5 años, ¿no? Y por último, unas palabras de lo que conocemos como el síndrome de Sézary, que es una enfermedad rara, supone el 2% de todos los linfomas cutáneos. Clásicamente se considera una variante leucémica de la micosis fungoide, pero es una enfermedad diferente que se caracteriza por la tríada de eritodermia, ganglios y afectación en sangre, en piel, en ganglio por las células de Sézary, que son las mismas que las de la micosis fungoide. Comentaba antes que eran células cerebriformes y aquí las veis. Esto recuerda a un cerebro. Cuando le das un corte a un cerebro de los sesitos de cordero que todos estamos acostumbrados a ver en la casquería, recuerda mucho a esto, ¿no? Típicamente esta eritrodermia es de nuevo, el paciente empieza desde el principio con eritrodermia, porque si aparece con manchas y placas y luego se pone rojo, esto no sería un Sézary sino una micosis fungoide eritrodérmica. Como decía, el enrojecimiento de la piel que afecta al menos al 80% de la piel, con frecuencia hay una descamación horrorosa. A muchos pacientes les preocupa muchísimo porque, claro, le están soltando escamas todo el día y van por la casa y van soltando escamas. Y entonces van todo el día con una escoba o con la aspiradora recogiendo esas escamas que les llaman mucho la atención. Y lo peor, lo más devastador es el picor. Muchos de los pacientes con síndrome de Sézary lo pasan de manera horrorosa y algunos de mis pacientes me dicen, doctor, yo sé que esto es malo, yo sé que me podría morir de esto, pero por favor quíteme el picor, me da lo mismo que sea malo, intente por favor quitarme el picor y es tremendamente difícil quitar ese picor. Y además afecta también la raíz de los pelos y afecta a los párpados, esto se llama ectropion y el párpado se vuelve un poco hacia afuera y entonces es difícil para el paciente parpadear y afecta a las palmas, a las plantas, a las uñas, afecta a toda la piel. Y como veis aquí son pacientes que están rojos de arriba abajo, veis cantidad de escamas enorme, pueden perder 15, 20 gramos de escamas y eso son proteínas, con lo cual los pacientes pueden tener problemas nutricionales. Y además, para mantener esa piel tan roja, hace falta que el corazón trabaje muchísimo. Y si un paciente de edad media avanzada, algunos de los cuales tienen problemas cardíacos, pues eso le puede poner en serios aprietos. Y además, a través de esta piel están continuamente entrando microbios. De hecho, ahora ya porque lo manejamos un poco mejor, pero antiguamente la mayoría de los pacientes de esta enfermedad no se morían por el linfoma, se morían por infecciones a través de microbios que les entraban de la piel. Y además de la piel roja, tienen ganglios que pueden ser enormes aquí en la ingle, en las axilas, en el cuello, ¿no? Y afecta pues a todo, palmas, plantas, las uñas, toda su piel está afectada, ¿no? El segundo pilar, la inmunohistoquímica es como la micosis fungoide. La genética aparece la misma clona en la piel, en el sangre y en el periférico. Y en el ganglio son todas hijas de una célula madre que inicialmente hace años atrás se transformó en citomaligna. Y de tratamiento, lo que más estamos utilizando ahora son fotoféresis extracorpórea, que consiste en sacar la sangre, separar los glóbulos blancos de los rojos, y a los glóbulos blancos los pones como a tomar el sol, les pones rayos UVA y luego los vuelves a meter dentro de la piel, ¿no? Y desde hace no mucho tenemos disponible un anticuerpo monoclonal, un tratamiento que se pone en vena que se llama mogamulizumab, que es la diana en este caso no es como el CD30 que comentábamos antes, sino es otra diana que se llama CCR4. Y esta diana la presentan en las células de Sézary y nos sirve de manera excelente para tratar a estos pacientes. El pronóstico en el Sézary, estos son datos de antes de la llegada del MOGA y cuando se utilizaba mucho menos la fotoféresis. Yo creo que estos pronósticos de supervivencia van a cambiar en los próximos años, ¿no? Y finalmente me gustaría invitaros a todos a una sesión que vamos a tener para pacientes. Entre el 22 y el 24 de septiembre organizamos aquí en Madrid, en el 12 de octubre, un congreso europeo de linfoma cutáneo. Bueno, pues el 24 por la tarde, creo que si no recuerdo mal va a ser a las 4 de la tarde,
en el salón de actos hay una sesión para pacientes de entrada libre, en el cual ahí, bueno, vamos a tener unas sesiones pues con datos un poco teóricos para explicar para pacientes, algún caso ahí tenemos un vídeo fantástico que se ha producido para explicar la vivencia de los pacientes de esta enfermedad, un taller de maquillaje, porque muchas veces estas lesiones afectan a zonas visibles y muchos pacientes necesitan de esos tipos de maquillajes, ¿no? De hecho, uno de los pacientes que hemos tenido recientemente estaba en una situación horrorosa en la cara y se casaba su hija la semana pasada y, bueno, pues organizamos un taller de maquillaje para él y la verdad es que le ha hecho feliz porque de repente se miraba al espejo y decía, vuelvo a ser yo. Así que, bueno, todo eso lo tendremos y me gustaría que pudierais venir, pues cuanto más mejor, porque será fantástico teneros en el hospital y recibiros por aquí. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le voy a hacer una pregunta, ¿vale? Que nos ha dejado uno de los asistentes, paciente. Mm. Recientemente he visto en una parte de mi cuerpo un eczema atípico. ¿Qué debo hacer? ¿A qué profesional debo acudir primero? Pues yo creo que lo mejor es preguntarle a dermatólogos, porque otros especialistas los hematólogos están fantásticos en interpretar los problemas de la sangre, o los reumatólogos lo hacen fenomenal en los problemas articulares, pero en los problemas de piel, la verdad es que no están bien entrenados otros especialistas, así que yo iría a un dermatólogo. Genial, doctor. Y tenemos otra pregunta también. Dice, mi padre de edad avanzada, pone entre paréntesis 67 años, ha sido Sí. diagnosticado de linfoma cutáneo en estadio 2. ¿Cuál es el pronóstico de supervivencia en ese tipo de pacientes? A ver, entiendo que es un linfoma cutáneo tipo micosis fungoide, porque en linfomas cutáneos tenemos distintos tipos y un estadio 2 de la micosis fungoide no es lo mismo que un estadio 2 de un linfoma anaplásico del que hemos hablado antes, por ejemplo. Dentro del estadio 2 hay un 2A y un 2B. El 2A son manchas y placas que tienen ganglios que se tocan, pero no son ganglios de linfoma. Y esos son pacientes que la mayoría de ellos están vivos después de 30 años. En los casos en los que el estadio 2 sea un 2B y no sé, he dejado de ver moverse. ¿Me escuchan? No sé si tengo un problema de conexión. Se te Hola. escucha perfectamente. La imagen está un poco congelada, pero le escuchamos. Vale. En el caso de que sea un estadio tumoral, en ese caso ya sí que es un estadio 2B. En ese caso ya la supervivencia a los 5 años está alrededor del 50%, o sea que es una situación un poco peor. De nuevo, esos datos de supervivencia son de antes de la llegada de tratamientos nuevos que he comentado, entre ellos el brentuximab. Así que yo creo que esas curvas de supervivencia van a variar en los próximos años. Genial, doctor. Pues creo que no tenemos más preguntas. De todas formas, si en algún momento recibimos alguna más, se la haremos llegar para que pueda resolverla. Con esto, Estupendo, muchas gracias. gracias a usted, doctor. Voy a dar fin al seminario Linfoma cutáneo de células T. Agradecemos una vez más al doctor Ortiz Romero su colaboración, totalmente altruista, y a los participantes su asistencia e interés. Esperemos que les haya resultado interesante y les haya resuelto sus dudas. Recuerden que podrán encontrar este seminario en el canal de YouTube de AEAL y en la web realizada con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas. Muchas gracias a todos y una vez más, muchas gracias, doctor.